Hola, mi nombre es Leonardo Gómez. Voy a pasar a sintetizar y explicar el texto Normalismo, Cultura Física y Gimnasia en Argentina a fines del siglo XIX, en sus comienzos en el año 1909, en presencia del inspector de enseñanza secundaria y normal, Paulo Pisurno, y bajo la dirección de Enrique Berth, comenzaron los primeros cursos de ejercicios físicos. En este texto hace mención a dos puntos de vista pedagógicos, ¿sí? Uno tiene que ver con la postura de Torres, de José Torres, y la otra es la postura de Pablo Pizzurno. Bueno, José Torres, quien dirigió la escuela normal de Paraná por un término de 10 años, colaboró muy eficazmente en la estabilización y fijación de un lugar específico para la gimnasia. Torres dirigió en sus textos centrales curso de pedagogía, uno de los primeros elementos de educación, y lo dividió en tres partes. En un primer momento, la educación física; en un segundo momento, la educación intelectual; y en un tercer momento, la educación moral. Con respecto a la educación física, introdujo conceptos generales vinculados con la fisiología en la educación y dirigió tres modos de actividad física: las facultades sensitivas, las vocales, las musculares y locomotivas. Él puntualmente, en relación a los ejercicios físicos, señaló que la acción muscular y las actividades locomotriz encuentran sus medios más eficaces de perfeccionamiento en la gimnasia. Es decir, que bajo la influencia de los ejercicios gimnásticos, la sangre circulaba más fluidamente, la respiración eran más simples y más fáciles, entre otras cuestiones. Aunque la propuesta de Torres se centró en la gimnasia, no se agotó solo en ella, sino que la gimnasia propuesta por Torres se convirtió en caminatas campestres, juegos, carreras y cantos. Sin embargo, su foco siempre fue la gimnasia, compuesta por ejercicios con o sin aparatos. Él usó la metáfora de la salud con fines moralizantes y también la metáfora del orden con fines disciplinarios. Ahora vamos a hablar del discurso pedagógico y la educación física a fines del siglo XIX, el caso de Paulo Pisurno. Pisurno inició el proceso más importante de la disciplina escolar, introdujo la argumentación de la fisiología del ejercicio legitimado a la misma a partir del único saber científico de la época, ¿sí? El del médico. Esto permitió una mayor visibilidad y reconocimiento de la disciplina escolar, logrando la separación de la formación general de maestros, creando así un nuevo oficio, el de maestro de educación física. Además, Pisurno insistió en que la mejor propuesta de educación física debía basarse en los juegos y los ejercicios libres, y no en los ejercicios con aparatos. Esto hizo que se centrara su propuesta corporal más a la alegría y el placer de los niños, y menos en el orden y la vigilancia por parte de los docentes. En este periodo hubo entonces dos momentos claramente distintos, aunque a la vez fuertemente articulados. Tenemos por un lado la propuesta de José Torres, que buscaba la gimnasia con aparatos, ¿sí? Y sin aparatos, regida básicamente en lo militar. En cambio, lo que buscaba Pisurno era una gimnasia, por así decirlo, más libre, con ejercicios libres y sin aparatos. Él decía que en la educación inicial y en la educación secundaria no era necesario la gimnasia con aparatos. Él buscaba expulsar todo aquello que era militar.
Eh, y también él logró construir el primer oficio, ¿no? Por así decirlo, de maestro de educación física. El texto está íntimamente relacionado con respecto a los textos del ensayo, ¿sí? Ya que podemos vivenciar cómo la educación física fue evolucionando a través de diferentes autores y propuestas, ya que en su comienzo la educación física comenzó desde la gimnasia militarizada, donde aparecen las patrullas, los caminatas, los cantos militares, la higiene como contenido, el orden y la vigilancia por parte de los docentes hacia los niños. Luego aparece Enrique Berth, quien busca cambiar la gimnasia militar. Él definió una nueva forma de moverse, desplazarse y ejercitarse en las escolaridades. Propuso dos prácticas modernas, los juegos y los ejercicios racionales. Luego aparece este autor antes mencionado, José Torres, quien busca inculcar nuevamente la gimnasia, ¿sí? Desde el punto de vista militar, con aparatos y sin aparatos. Él decía que el perfeccionamiento de las actividades físicas y desarrollo motor se plasmaba mejor en la gimnasia. Luego aparece Pablo Pisurno, quien busca sacar todo aquello que tenía que ver con lo militar, ¿sí? Cuestionando lo que decía Torres, buscando y propuso, mejor dicho, juegos y ejercicios libres en las clases de educación física. Buscaba una gimnasia más libre, por así decirlo, donde haya más disfrute, ¿sí? Menos orden y vigilancia por parte de los docentes, logrando crear el oficio de maestro de educación física, que hoy conocemos como profesor de educación física.